le construyo un imperio de cristal a mi peor enemigo solo para deleitarme con el sonido de su cráneo al ser aplastado por los escombros. La literatura, el cine y las telenovelas baratas nos han mentido miserablemente sobre la verdadera naturaleza de la venganza. Nos la venden constantemente como un estallido pasional, un grito desgarrador bajo una lluvia torrencial, un plato de porcelana estrellado contra la pared, o una bala disparada en un callejón oscuro con las manos temblorosas y el corazón latiendo a 1000 por hora. ¡Qué estupidez más grande y romántica! Esa es la venganza de los aficionados, de los impulsivos que terminan en la cárcel o muertos por su propia torpeza. La verdadera venganza, la que te reescribe el alma a nivel celular y te devuelve el aliento tras haber sido asfixiado, no es fuego, es hielo. Es un glaciar continental moviéndose a milímetros por año. Es silenciosa, colosal, aplastante, lenta y absolutamente ineludible. Es un ejercicio de matemáticas puras y termodinámica aplicada a la psicología humana, un diseño arquitectónico donde cada viga, cada clavo, cada cálculo de resistencia de materiales y cada ventana de cristal están meticulosamente diseñados para colapsar sobre sí mismos en el milisegundo exacto en que la víctima se siente más segura, erguida y arrogante en la cima del edificio. Mi nombre es Mateo, y durante casi una década, yo fui el fantasma en la máquina, el engranaje invisible que mantenía girando el reloj de oro de otros. Trabajaba como director creativo senior en Ogilvy y Bastidas, una de las agencias de publicidad más prestigiosas, voraces, despiadadas y exclusivas del país. Nuestra sede ocupaba los últimos 3 pisos de una torre de cristal en el distrito financiero. Pisos de mármol negro importado, paredes de cristal, muebles de diseño escandinavo y un ambiente donde el aire acondicionado siempre estaba 2 grados más frío de lo tolerable, para mantener a todo el mundo despierto y en un estado de ansiedad perpetua. Pero mi cargo real, el que no aparecía en mi ostentoso contrato de 60 páginas ni en mis tarjetas de presentación de papel texturizado, era el de titiritero en la sombra, o más bien, el del esclavo en la galera. Yo era el cerebro, el tipo introvertido, obsesivo, con ojeras crónicas y una dieta basada en café negro y antiácidos, que se encerraba en un cubículo insonorizado a vomitar campañas brillantes. Generaba los eslóganes millonarios, las estrategias de reposicionamiento de marca y las crisis de relaciones públicas resueltas que salvaban a corporaciones multinacionales enteras de la bancarrota o del escarnio público. Yo era el motor V8 bajo el capó. Y al volante, absorbiendo toda la luz de los reflectores, los aplausos de las juntas directivas, los artículos en la revista Forbes y los bonos de fin de año de 7 cifras, estaba Sebastián. Sebastián Bastidas era el vicepresidente creativo y, convenientemente, el hijo único y mimado del socio fundador mayoritario. Era un hombre esculpido meticulosamente en el molde de la mediocridad carismática de la élite. Medía 1,90 m, poseía una mandíbula cuadrada que parecía haber sido cincelada por un cirujano plástico obsesionado con la simetría, un bronceado perpetuo que gritaba fines de semana en yates, y trajes de lino italiano cortados a medida que costaban más que el auto compacto que yo manejaba. Su mayor arma, sin embargo, era una sonrisa de depredador alfa que desarmaba a los clientes más escépticos en los primeros 5 minutos de cualquier reunión. Sebastián era un cascarón vacío, no había tenido una sola idea original, disruptiva o siquiera vagamente interesante desde la escuela primaria. Pero poseía un talento sociopático, casi un superpoder, para detectar y parasitar el genio ajeno. Su modus operandi era un ritual perfectamente ensayado, una danza de abuso corporativo que yo toleraba por pura inercia. Empezaba siempre igual, me citaba en su oficina una suite esquinera con vistas panorámicas a la ciudad y un bar privado a las 7 u 8 de la noche, cuando el resto del edificio ya estaba vacío. Se servía un whisky de Malta de 30 años, se aflojaba la corbata de seda, se sentaba en el borde de su escritorio de caoba mirándome desde arriba, y me decía con tono de camaradería de fraternidad universitaria: Mateo, hermano, estoy bloqueado. Mi mente va a 1000 por hora pero no logro aterrizarlo. Rebotemos unos conceptos para la cuenta de la aerolínea, ¿qué tienes? Yo, exhausto y queriendo irme a casa, abría mi cuaderno y le exponía mis esquemas. Él escuchaba en silencio, asintiendo, tomando notas mentales con la precisión de una grabadora digital. Hacía un par de comentarios vagos como me gusta la vibra, pero hazlo más premium, y me despachaba. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, en la sala de juntas de cristal frente a los ejecutivos trajeados de la aerolínea, Sebastián caminaba de un lado a otro y presentaba mi narrativa, mis gráficos y mis frases exactas con un histrionismo impecable,
como si se le hubieran ocurrido a él en una epifanía divina mientras se duchaba esa misma mañana. Y cuando los clientes aplaudían, él me miraba de reojo y me guiñaba un ojo, como diciendo somos un equipo, mientras embolsaba el mérito absoluto. ¿Por qué lo toleraba? Es la pregunta que me persiguió en la oscuridad durante mucho tiempo. Lo toleraba porque el sueldo que me pagaban para mantener mi boca cerrada era obscenamente alto, lo suficiente para adormecer mis principios. Lo toleraba porque, en el fondo, yo era un cobarde funcional, un hombre brillante con los teclados pero aterrorizado por la confrontación directa, un erudito de las sombras que prefería la seguridad de su cubículo a la arena de los gladiadores corporativos. Y, sobre todo y por encima de cualquier otra excusa patética, lo toleraba porque en casa me esperaba Valeria. Valeria era mi ancla a la cordura, la morfina que adormecía el dolor de mi castración profesional diaria. Llevábamos 5 años juntos, 3 de ellos compartiendo un hermoso y amplísimo apartamento dúplex en el norte de la ciudad, un lugar que ella misma había diseñado. Valeria era arquitecta de interiores de alta gama. Era una mujer de una belleza serena y elegante, de esas que no necesitan maquillaje para hacer que las cabezas giren, inteligente, culta y, o al menos esa era la fantasía que yo me había tragado entera, ferozmente leal a mí. Ella era el ungüento que me curaba las heridas del ego después de cada humillación y cada robo intelectual perpetrado por Bastidas. Cuando yo llegaba a casa a las 10 de la noche, con los ojos inyectados en sangre, ella me esperaba. Me preparaba té de manzanilla con miel orgánica a las 3 de la madrugada cuando yo sufría ataques de pánico por las imposibles fechas de entrega. Se sentaba a mi lado en la cama, me acariciaba el cabello sudoroso con sus manos frías, me besaba la frente y me susurraba, tú eres el verdadero genio, Mateo. Todo el mundo en esa industria lo sabe, aunque no lo digan. Bastidas solo es el payaso de relaciones públicas, el títere con buena mandíbula. Algún día, el mundo verá tu talento y fundaremos tu propia agencia. Aguanta un poco más. Yo bebía sus palabras como un sediento en pleno desierto del Sáhara bebe agua sucia. Me aferraba a ella como un náufrago a una tabla podrida. Construí la totalidad de mi identidad y mi vida adulta alrededor de la falsa e ingenua premisa de que, sin importar cuánto me pisotearan, me escupieran o me robaran en la maldita oficina, mi hogar era un santuario sagrado e impenetrable, y el amor de Valeria era mi escudo contra el cinismo del mundo. El colapso de mi universo, la desintegración a nivel atómico de todo lo que creía verdadero, no fue un accidente repentino ni una tragedia imprevista, fue una demolición controlada que yo fui incapaz de ver venir por estar demasiado ciego de amor, de fatiga crónica y de estupidez monumental. El principio del fin se orquestó durante la licitación de la cuenta más monstruosa que la agencia hubiera visto jamás, Aura. Aura era la corporación fabricante de vehículos eléctricos e inteligencia artificial automotriz más grande y agresiva de Asia, y buscaba penetrar el mercado latinoamericano y estadounidense con un presupuesto publicitario inicial que superaba los $150 millones. Era el pez gordo, la ballena blanca, el santo grial de la publicidad moderna. La agencia que lograra ganar y retener esa cuenta aseguraría ingresos multimillonarios líquidos por la próxima década y catapultaría su valor en el mercado bursátil a la estratosfera. Sebastián me llamó a su oficina un viernes por la tarde de lluvia torrencial. Estaba sudando, algo raro en él. Cerró la puerta con seguro, bajó las persianas eléctricas y me miró a los ojos con su habitual tono de falsa hermandad, pero esta vez con un matiz de urgencia real. Mateo, hermanito, escúchame bien. Nos estamos jugando el legado de la empresa aquí, me dijo, sirviéndose 2 dedos de whisky y ofreciéndome un vaso que rechacé. Las otras agencias están trayendo talento de Europa para competir. Necesito que te encierres. Necesito que sangres por este proyecto. Si ganamos Aura, te juro por mi vida, por mi padre y por todo lo sagrado, que te hago socio pleno de la agencia. El 10% de las acciones. Es tu momento de salir de las sombras. Necesito la mejor campaña que el cerebro humano haya parido jamás. Y sangré. Literalmente y en sentido figurado. Durante las siguientes 7 semanas de mi vida, entré en un estado de fuga disociativa provocado por el estrés. Dormí un promedio de 3 horas diarias en un sofá mugriento de la sala de creativos. Mi dieta consistió en cajas de pizza fría y bebidas energéticas que me provocaban taquicardias. Perdí 8 kilos. Empecé a sufrir temblores en las manos. Desarrollé una úlcera nerviosa tan severa que, 2 veces por semana, me encerraba en el baño de discapacitados de la oficina a vomitar bilis ácida hasta que la garganta me sangraba, para luego enjuagarme la boca, masticar un chicle de menta y volver a teclear. Pero el resultado fue glorioso.
Redacté un manifiesto de marca tan potente que te ponía la piel de gallina. Diseñé una narrativa transmedia inmersiva y vanguardista, estructurada sobre la psicología del consumidor del futuro. Elaboré un plan de medios tan quirúrgico y matemáticamente perfecto que garantizaba un retorno de inversión en 6 meses. La campaña se titulaba El silencio del futuro. Era mi Capilla Sistina. Era, objetivamente, perfecta. El día de la presentación final ante la Junta Directiva Asiática, una comitiva de 15 ejecutivos de rostro inescrutable que habían volado en jet privado, amanecí en mi casa con una fiebre galopante de 40 grados. Sentía que me habían clavado un picayelo candente en el costado derecho del abdomen. El dolor era tan paralizante que no podía ponerme los calcetines. Valeria, con expresión de terror, llamó a la ambulancia. Apendicitis aguda a punto de peritonitis. Fui trasladado de urgencia a la clínica privada más cercana, retorciéndome de dolor en la camilla, mientras Sebastián, vestido con un traje Tom Ford impecable color carbón y oliendo a su característica y carísima loción de madera de oud, se llevaba mi disco duro, mis notas, mi sudor y mi gloria a la sala de juntas de cristal. Me operaron de urgencia. Fue una cirugía complicada porque el apéndice estaba a punto de reventar y causar una sepsis generalizada. Desperté casi 20 horas después, en una habitación de clínica en penumbra que olía a yodo, a sábanas limpias y a desesperación. La boca me sabía a metal por la anestesia general. Estaba solo. La enfermera me dijo que mi esposa había estado allí, pero que tuvo que irse a atender una urgencia en una obra de un cliente. Lo primero que hice, moviéndome con agónico letargo debido a los puntos en mi abdomen, fue estirar el brazo hacia la mesa de noche, tomar mi teléfono móvil y encenderlo. La pantalla se iluminó, lastimando mis pupilas, y cientos de notificaciones entraron de golpe. Abrí mi correo corporativo. Había un mensaje general enviado a los 600 empleados de la compañía y a la prensa de la industria. El asunto estaba en mayúsculas: Ogilvy y Bastidas hace historia. Ganamos la cuenta global Aura. El cuerpo del correo era una carta del padre de Sebastián. Detallaba cómo la genialidad, la visión sin precedentes y el liderazgo disruptivo de su hijo habían deslumbrado a los asiáticos. Anunciaba que Sebastián Bastidas, con efecto inmediato, era promovido a socio director general y copresidente de la firma, citando específicamente su magistral e inigualable campaña, concebida en su totalidad por él, El silencio del futuro. Adjunta había una foto de Sebastián brindando con champán junto al CEO japonés. Leí el correo 3 veces. Busqué en los anexos, en las letras pequeñas, en las menciones honoríficas. No había ni una sola letra con mi nombre. Ni un agradecimiento al equipo creativo. Nada. Yo había sido borrado de la existencia. Mi promesa de ser socio era cenizas arrojadas al viento. Tragué el veneno amargo, sintiendo como la úlcera me quemaba más que la incisión de la cirugía. Las lágrimas de pura impotencia me nublaron la vista. Pensé en Valeria. Necesitaba su voz. Necesitaba que ella me consolara, que se indignara conmigo, que me abrazara y me dijera que era una injusticia atroz, que contrataríamos a un abogado laboralista implacable, que demandaríamos a la agencia, que sacaríamos mis respaldos del servidor y destruiríamos a ese imbécil. La llamé. Buzón de voz directo. Le escribí 5 mensajes de WhatsApp. Solo había un doble check gris. Asumí, desde el fondo de mi ceguera, que seguía en su obra, con el casco puesto, ocupada diseñando el futuro de alguien más. Me dieron el alta médica 2 días después. Tomé un taxi de regreso a nuestro apartamento, caminando encorvado, arrastrando los pies y sosteniendo mi costado derecho para proteger los puntos de sutura internos. Giré la llave en la cerradura. El inmenso dúplex estaba sumido en un silencio absoluto, bañado por la luz grisácea de la tarde bogotana. Valeria no estaba. Dejé mi bolso en el sofá y entré a nuestra habitación principal con la intención de recostarme y dormir durante un año entero. Fue entonces cuando la arquitectura de mi ceguera comenzó a resquebrajarse. Era un detalle estúpido, minúsculo, banal. Un error de descuido que solo comete alguien que se siente intocable. Sobre la mullida alfombra persa color crema, justo al pie del lado de la cama donde dormía Valeria, brillaba un pequeño objeto metálico. Me arrodillé lentamente, aguantando la punzada de dolor en mis entrañas, y lo recogí. Era un gemelo de camisa. No era mío, yo detestaba usar gemelos. Era una pieza pesada, de oro rosa macizo con una incrustación cuadrada de ónix negro en el centro. Mi cerebro de auditor visual hizo el escaneo y la correlación en un milisegundo. Yo conocía perfectamente ese gemelo.
Se lo había visto a Sebastián Bastidas en cientos de reuniones. Él tenía la costumbre nerviosa de girarlo con el pulgar cuando un cliente hacía preguntas difíciles. El instinto primario de un hombre traicionado viaja a una velocidad superior a la de la luz y la razón. Mi corazón empezó a latir con una fuerza sorda y violenta que amenazaba con reventar mis puntos de sutura y desangrarme allí mismo. Me levanté. Mis sentidos se agudizaron como los de un animal acorralado. Caminé hacia el inmenso baño principal de Valeria. Abrí su cesto de ropa sucia, hecho de mimbre entrelazado. En la parte superior, arrugado sin cuidado, estaba su vestido de seda azul marino. El vestido de tirantes finos que usaba exclusivamente para lo que ella llamaba las cenas importantes de networking. Lo levanté con manos que ahora no temblaban de fatiga, sino de una descarga letal de adrenalina, y lo acerqué a mi rostro. Aspiré. El olor me golpeó como un bate de béisbol de aluminio en la base del cráneo. No olía a su delicado perfume floral de Chanel. Olía intensamente, impregnado hasta la última fibra de seda, a Tom Ford Oud Good. La fragancia personal, pesada, costosa e inconfundible de Sebastián Bastidas. El mismo olor que impregnaba mi oficina cuando él iba a robar mis ideas. Me senté en el frío borde de la bañera de porcelana blanca, sosteniendo el vestido y el gemelo. Sentí que mis pulmones se quedaban sin oxígeno. Sentí como el mundo, la realidad tal y como la había construido, se disolvía a mi alrededor en una papilla gris y viscosa. Todo había sido una farsa. Las caricias, los tés de manzanilla, las palabras de aliento, no eran actos de amor, eran tácticas de contención para mantener al burro de carga caminando ciego con la zanahoria atada al palo. Ella no estaba esperando que yo triunfara, ella estaba esperando que yo le produjera a su amante los millones que necesitaban para brillar. En ese momento exacto, el sonido metálico de la cerradura de la puerta principal reverberó en el apartamento. Escuché la puerta abrirse y cerrarse. Escuché la risa tintineante y despreocupada de Valeria. Y un segundo después, como una daga de hielo en mi columna vertebral, escuché otra risa. Una risa grave, masculina, de barítono satisfecho. La de él. Me quedé completamente paralizado en la penumbra del baño, escuchando los pasos acercarse por el pasillo de madera hacia el salón, a escasos 10 metros de donde yo me ocultaba. No estaban discutiendo, estaban celebrando. Escuché el tintineo del cristal contra el cristal. Se estaban sirviendo tragos de mi bar. ¿Estás completamente seguro de que no sospecha nada?, escuché decir a Valeria. Su voz arrastraba ligeramente las sílabas, sonaba eufórica, relajada, probablemente entumecida por el champán que habían bebido en el almuerzo de celebración. ¿Mateo? Por favor, amor, respondió Sebastián, soltando una carcajada despectiva. Ese imbécil funcional no sospecharía ni de su propia sombra si la viera moviéndose sola. Está tan desesperado por tu aprobación y por mantener su sueldito que se traga cualquier cosa. Ahorita debe estar llorando en la camilla de la clínica abrazado a su almohada porque le duele el estomaguito. Escuché los pasos de ambos moverse. El sonido de sus cuerpos dejándose caer en mi sofá de cuero. Lo mejor de todo, continuó Sebastián, y pude escuchar el sonido del hielo chocando en su vaso, es que con el bono de adjudicación de la cuenta Aura y mi nuevo porcentaje de la empresa, ya puedo comprar el penthouse en los cerros orientales que tanto querías. Fui a verlo esta mañana. Es tuyo. Mañana a primera hora hablo con la perra de recursos humanos para que redacte la carta de liquidación de Mateo por reestructuración del departamento. Ya no lo necesito en la agencia. Le exprimí lo suficiente. Tengo todo su material conceptual de Aura archivado en la nube para reciclarlo los próximos 2 años sin tener que pagarle un centavo de regalías. Y tú, mi reina, ya puedes dejar de fingir que te importa la decoración de este cuchitril. Eres brillante, Sebas. Eres un monstruo absoluto, me encantas, susurró ella con una devoción carnal que jamás me había dirigido a mí. Y luego, el silencio asqueroso y húmedo de un beso prolongado. El sonido de sus ropas deslizándose. En mi sofá. En mi casa. A centímetros de la vida que yo había pagado con mi sangre y mis úlceras. La reacción natural de un hombre normal habría sido salir del baño pateando la puerta, gritar hasta desgarrarse las cuerdas vocales, romper lámparas, quizás intentar golpear a Sebastián y terminar humillado, llorando y rogándole a ella por una explicación que no merecía la pena escuchar. Pero yo ya no era un hombre normal. El trauma actúa de formas misteriosas. En mi caso, no me rompió, me cristalizó. No salí del baño. No hice un solo ruido. Controlé mi respiración hasta hacerla inaudible. Me levanté,
Cerré la puerta de caoba del baño con el seguro manual girándolo milímetro a milímetro, encendí la luz del espejo y me miré. La imagen que me devolvió el cristal era aterradora. Mi rostro estaba blanco como el yeso, cetrino por la enfermedad, con ojeras de un morado profundo y los labios resecos y agrietados. Pero mis ojos habían cambiado. El Mateo ingenuo, el perrito faldero que amaba a esa mujer y respetaba a ese jefe, acababa de morir desangrado en las baldosas de ese baño, asesinado por la puñalada más sucia y vil que dos seres humanos, operando en perfecta y sociópata simbiosis, pueden asestar. Y lo que nació en ese preciso momento, devolviéndome la mirada desde el espejo, era algo completamente distinto. Era un psicópata funcional. Un arquitecto del caos, despojado de cualquier fibra de empatía, miedo o moralidad, y enfocado a través de un láser en un único, obsesivo y grandioso objetivo: la aniquilación absoluta, total y pública de sus existencias. A la mañana siguiente, me adelanté a la jugada de su tablero. Me levanté a las 5 de la madrugada, antes de que Valeria regresara de pasar la noche trabajando probablemente en la suite del hotel de Sebastián. Me puse un traje oscuro para disimular la faja quirúrgica. Fui a la oficina de Ogilvy y Bastidas a las 6, cuando solo estaban los guardias de seguridad. Desconecté mi disco duro externo personal donde tenía mis archivos reales, borrando metódicamente y con software de grado militar los respaldos locales de la campaña Aura, recogí mis pocas cosas personales en una caja de cartón, y bajé a recursos humanos a las 8 en punto. Le presenté mi carta de renuncia irrevocable a la directora del departamento antes de que ella pudiera abrir la boca para despedirme. Le dije que mis problemas de salud me obligaban a retirarme del mundo corporativo indefinidamente. Me ofreció un paquete de liquidación miserable acompañado de un acuerdo de confidencialidad de hierro, que estipulaba que yo no podía reclamar autoría sobre ningún material producido bajo el paraguas de la agencia ni hablar de mis ex empleadores. Lo leí, sonreí para mis adentros y lo firmé con mano firme. Les di exactamente lo que querían, mi silencio legal y mi desaparición sin oponer la más mínima resistencia. Fui el cadáver perfecto. Cuando llegué a casa a las 10 de la mañana, Valeria no estaba. Empaqué mi ropa, mis libros más valiosos y mi equipo de computación en 2 maletas grandes. Antes de irme, entré a la habitación principal. Hice la cama perfectamente. Sobre la almohada inmaculada de Valeria, en el centro exacto, coloqué el gemelo de oro rosa y ónix negro. Debajo del gemelo, dejé una pequeña tarjeta de cartulina blanca donde escribí, con mi mejor caligrafía de diseñador, una única frase: que disfruten el penthouse en los cerros. Dejé las llaves del apartamento en la encimera de la cocina, cerré la puerta y desaparecí de la faz de la tierra. Los siguientes 12 meses de mi vida fueron una crisálida de oscuridad y planificación maniática. Me mudé de ciudad, alquilando un apartamento minúsculo, espartano y anónimo en un barrio industrial de Medellín, a cientos de kilómetros de distancia de todo el círculo social, creativo y tóxico que compartíamos en Bogotá. Eliminé absolutamente todos mis perfiles en redes sociales, borrando mis rastros digitales. Cambié mis números de teléfono y cancelé mis tarjetas de crédito antiguas, operando únicamente con cuentas nuevas y VPNs, redes privadas virtuales, encriptadas de múltiples capas. Durante el primer mes, lo admito, estuve al borde del abismo. Bebí whisky barato hasta perder el conocimiento casi todas las noches en un intento patético por anestesiar el dolor fantasma de la traición y el recuerdo del olor a Oud Good en la ropa de la mujer que amaba. Pero el dolor es un combustible ineficiente comparado con el odio puro. Al segundo mes, la tristeza química del alcohol se evaporó y fue reemplazada por una claridad mental aterradora. Mi cerebro empezó a funcionar con la precisión de un bisturí de diamante. Comencé a estudiar a Sebastián Bastidas desde la distancia, no como a un exjefe al que odias, sino como un entomólogo estudia a un insecto venenoso pero predecible bajo el microscopio, analizando sus patrones anatómicos antes de decidir exactamente dónde clavar el alfiler para paralizarlo sin matarlo de inmediato. Conocía sus debilidades mejor que él mismo. Conocía su soberbia desmedida que rayaba en el delirio de grandeza, su sed inagotable de reconocimiento internacional, su necesidad patológica de ser el centro de atención. Pero, lo más importante para mi plan, conocía su talón de Aquiles operativo, su absoluta y negligente incapacidad para revisar los detalles técnicos, legales, culturales y estructurales de las campañas que robaba y presentaba. Sebastián Bastidas no leía contratos, no revisaba el código fuente, no validaba patentes ni entendía de semiótica profunda. Él solo veía la estética superficial,
los titulares grandilocuentes que sonaban bien en su boca y los números astronómicos que se sumarían a su cuenta bancaria. Él creía que el trabajo duro era para la servidumbre. Yo decidí que, para destruir a un gigante con pies de barro, no debes atacarle las rodillas ni tirarle piedras. Eso solo lo pondría a la defensiva. Para destruirlo, debes construirle un castillo reluciente, hermoso y altísimo, erigido sobre arenas movedizas financieras y legales, y luego invitarlo a entrar, sentarlo en el trono de cristal y dejar que su propio peso, su propia inercia y su propio ego lo hundan hasta el fondo de la tierra. Así que creé mi caballo de Troya corporativo. Y lo hice a nivel masivo. Utilizando los cientos de miles de dólares que había ahorrado durante mis años de explotación en la agencia, más mis extensos contactos técnicos en la Deep Web y en Europa, fundé una corporación fantasma con sede legal en Zug, Suiza. La bauticé Kaelen Group. Kaelen no era una empresa, era una ilusión óptica de grado militar. Diseñé una página web corporativa inexpugnable, con un diseño UX/UI deslumbrante que gritaba dinero institucional europeo. Creé perfiles falsos en LinkedIn de la junta directiva, un equipo de supuestos neurocientíficos y ejecutivos alemanes y suizos con historiales académicos impecables fabricados a través de hackeos sutiles en bases de datos universitarias. Contraté a una agencia de relaciones públicas menor en Londres para que emitiera discretos comunicados de prensa en portales financieros sobre la misteriosa Kaelen Group y su inminente salida a bolsa. Y el golpe maestro, contraté a un prestigioso y costosísimo bufete de abogados internacionales en Madrid, España, para que actuaran como mis intermediarios y fideicomisarios ciegos. Les transferí fondos de inversión anónimos para que operaran en mi nombre sin conocer jamás mi verdadera identidad, amparados por el secreto profesional europeo. Kaelen Group, según el denso humo y los perfectos espejos digitales que construí durante 6 meses de aislamiento absoluto en mi cueva en Medellín, era un conglomerado farmacéutico europeo a punto de lanzar un suplemento nootrópico y neuropotenciador revolucionario a nivel mundial. Un producto diseñado para la élite de Silicon Valley, Wall Street y ejecutivos de alto rendimiento. Según los documentos técnicos, que yo mismo redacté con jerga biológica indescifrable, el producto se llamaba Synapsia. El presupuesto inicial de lanzamiento global, auditado y certificado por los abogados españoles para demostrar solvencia, era de $80 millones. A través del estricto protocolo del bufete en Madrid, Kaelen Group envió una invitación directa, exclusiva y confidencial a la atención del copresidente de Ogilvy y Bastidas en Bogotá, Sebastián. Se le invitaba a una licitación cerrada para manejar la campaña global de lanzamiento de Synapsia. El cebo era una obra de arte psicológico. Estaba diseñado específicamente para ser irresistible para su ego, un producto elitista, una suma de dinero obscena y el prestigio de trabajar con mentes europeas superiores. Yo sabía que Sebastián mordería ese anzuelo con tanta fuerza que se desgarraría las entrañas de la mandíbula al estómago. Y mordió. Vaya si mordió. Los abogados en Madrid me reenviaron los correos frenéticos y eufóricos de Sebastián, aceptando la licitación, prometiendo la campaña más revolucionaria de la década y alardeando de los premios que su agencia, es decir, yo, había ganado el año anterior con la cuenta Aura. Pero había un problema enorme en la estructura de Sebastián, y yo lo sabía. Él necesitaba un genio en las sombras para poder ganar esa cuenta. Desde que yo me había ido de Ogilvy y Bastidas, los reportes de la industria y los chismes de pasillo que yo monitoreaba confirmaban que la agencia había empezado a producir campañas mediocres, predecibles y aburridas. Sebastián estaba fracasando espectacularmente en mantener el nivel de genialidad que le había robado a mi cerebro. Sus creativos actuales eran buenos empleados, pero carecían de la chispa de locura que las corporaciones asiáticas o suizas exigían. Sabía con absoluta certeza que él estaría buscando en secreto, de forma desesperada, un talento freelance, alguien ajeno a su equipo interno a quien pudiera exprimir, pagarle por debajo de la mesa, robarle las ideas para presentarlas a los suizos como propias, y luego desechar para quedarse con la gloria. Así que le di exactamente lo que estaba buscando. A través de un seudónimo, una VPN de Berlín y una pequeña agencia de reclutamiento de talentos tercerizada operada por un contacto mío, le hice llegar directamente al correo personal de Sebastián el portafolio de un misterioso, excéntrico y brillante director de arte y copywriter argentino radicado en Alemania. El nombre del perfil era Tomás Arango. Ese, por supuesto, era yo. El portafolio de Tomás Arango era deslumbrante. Contenía piezas visuales y conceptuales que yo había desarrollado en mi tiempo libre y que estaban a años luz de la competencia local.
Establecí como regla estricta de Arango que sufría de agorafobia severa y mutismo selectivo, por lo tanto, operaba exclusivamente a través de correos electrónicos encriptados, aplicaciones de mensajería autodestructiva y entregas de archivos pesados. Sin videollamadas. Sin reuniones presenciales. Solo el trabajo puro y duro. Sebastián, desesperado, contra las cuerdas y cegado por la ambición de los 80 millones de KLM Group, contrató a Tomás Arango pagando una tarifa de consultoría astronómica por adelantado, sin haberle visto jamás la cara ni escuchado su voz. El tablero estaba dispuesto. Las piezas estaban en su lugar. El juego macabro había comenzado. Durante los siguientes 3 meses, volví a sumergirme en el infierno, pero esta vez, yo controlaba la temperatura de las llamas. Trabajé 14 horas al día diseñando la campaña integral para KLM Group, actuando como Arango, bajo las órdenes prepotentes, arrogantes y a menudo estúpidas que Sebastián me enviaba por correo. Tomás, los suizos son fríos. Necesito más impacto visual. Hazlo más agresivo. Menos texto, más poder simbólico. Quiero que esta maldita campaña huela a dinero viejo y a supremacía intelectual. Usa figuras geométricas místicas o alguna mierda de esas, me escribió Sebastián un martes a las 3 de la madrugada. Yo sonreí en la soledad de mi apartamento, y le entregué exactamente la soga que me estaba pidiendo. Le diseñé una obra de arte visualmente hipnótica y oscura. La campaña giraba en torno a un símbolo principal, un logotipo colosal y geométrico, una especie de mandala modernizado con ángulos agudos y una paleta de colores en negro mate y carmesí. Representaba, supuestamente, la expansión infinita y estructurada de la mente humana bajo los efectos del nootrópico. Este símbolo iba acompañado de un eslogan publicitario que, en sus versiones en español e inglés, sonaba majestuoso, inspirador, poético y peligrosamente vanguardista. Sebastián enloqueció de alegría al recibir los archivos finales. «Eres un puto dios, Tomás», me escribió en el último correo, adjuntando la transferencia de mi pago final. «Con esto me consagro. Con esto gano el León de Oro en el Festival de Cannes, te lo aseguro por la memoria de mi madre. Esto es puro arte. Ya no te necesito más, yo me encargo de la presentación frente a la Junta en Madrid». Como era de esperarse, él tomó toda la campaña, borró cualquier rastro digital de mi alter ego Tomás Arango, alteró los metadatos de los archivos y presentó el proyecto a la Junta Directiva del KLM Group en una reunión virtual de alta seguridad. La Junta, por supuesto, no eran ejecutivos suizos, era un excelente actor de carácter alemán que contraté por horas, sentado en un estudio en Múnich frente a una pantalla verde, leyendo un guión escrito por mí. Sebastián se apropió de todo. Expuso frente al actor con su voz engolada, atribuyéndose cada trazo, cada elección de color, la estructura del símbolo y la métrica poética del eslogan. Afirmó que era el pináculo de su visión creativa personal. KLM Group, a través de sus abogados españoles, aprobó la campaña de inmediato, alabando el genio incomparable del señor Bastidas. Firmaron un contrato ciego y hermético de exclusividad, pero, y esta fue mi cláusula maestra introducida por los abogados, el contrato estipulaba que Ogilvy y Bastidas, y específicamente Sebastián Bastidas como creador y signatario, asumían la responsabilidad civil, penal y ética total y absoluta sobre el origen de los diseños, eximiendo a KLM Group de cualquier demanda por plagio, derechos de autor o daños a terceros por el contenido de la campaña. Sebastián, cegado por la avaricia y con su típica aversión a leer la letra pequeña elaborada por los abogados, firmó el documento sin pestañear. Acto seguido, el bufete liberó de los fondos fiduciarios un adelanto en efectivo de $5 millones a las cuentas de la agencia para iniciar la preproducción masiva y la compra de espacios publicitarios globales. Supe, a través de mis contactos residuales en Bogotá, lo que hizo con ese dinero casi de inmediato. Sebastián utilizó su bono de firma para terminar de pagar el fastuoso penthouse de 3 pisos en los Cerros Orientales, compró un Porsche 911 color grafito, liquidó deudas de juego acumuladas, y le organizó a Valeria una fiesta en un yate en Cartagena donde le entregó un anillo de diamantes de 3 quilates. Estaban celebrando. Se sentían en la cima inexpugnable del mundo. Se sentían dioses intocables que habían construido su Olimpo sobre mis huesos. El evento monumental de lanzamiento oficial de Sinapsia y presentación global de la campaña se programó para el 15 de septiembre. Sebastián convenció a KLM Group de hacer la gala no en Europa, sino en el centro de convenciones más grande, moderno y lujoso de Bogotá, argumentando que mostraría el poder expansivo de la agencia en el mercado emergente. Era el teatro perfecto para su coronación.
Habría transmisión simultánea vía streaming a 30 países, presencia de influencers globales de tecnología y salud, la prensa económica en pleno, Forbes, Bloomberg, Reuters, y toda la élite social, política y publicitaria de la región. Sebastián iba a ser el único maestro de ceremonias. Sería la consagración definitiva de su ego sociópata. El 15 de septiembre, yo estaba allí. Asistí al evento. Me había preparado físicamente para no ser reconocido. Había bajado 10 kilos, me corté el cabello a ras de la cabeza, me dejé crecer una barba poblada y espesa, usé gafas de montura gruesa que alteraban la simetría de mi rostro, y mediante una agencia de empleos temporales a la que soborné, ingresé como parte del inmenso batallón del personal de catering. Llevaba un impecable traje negro de camarero con pajarita, una bandeja de acero inoxidable y un auricular discreto. Me ubiqué estratégicamente en la parte trasera del inmenso y oscuro salón auditorio, de pie entre las puertas dobles acolchadas. Observé la magnitud del circo que había financiado. Había más de 1000 invitados sentados en sillas de terciopelo. Había luces estroboscópicas, pantallas gigantes, arreglos florales exóticos que costaban miles de dólares. Vi a la junta directiva en pleno de Ogilvy, vi al padre de Sebastián sentado en primera fila, con el pecho inflado de orgullo dinástico. Y vi a Valeria. Estaba sentada junto a él, luciendo un espectacular vestido de alta costura rojo fuego, con el anillo de 3 quilates destellando bajo los focos, mirando hacia el escenario vacío con esa misma devoción interesada, depredadora y vacía que alguna vez me había dirigido a mí en la intimidad de nuestra cama. Las luces generales se atenuaron abruptamente, sumiendo el auditorio en la oscuridad. Una música épica, electrónica y profunda, diseñada para hacer vibrar los asientos, llenó el espacio, creando una expectativa casi religiosa. Sebastián Bastidas emergió en el centro del escenario, iluminado por un cañón de luz blanca, pura y vertical. Llevaba un smoking de terciopelo azul medianoche de Tom Ford. Tomó el micrófono de diadema y comenzó a caminar por el escenario como un mesías tecnológico. Empezó su discurso hablando de visión, de disrupción, de los límites de la mente humana. Habló durante 15 minutos detallando cómo él, y solo él, tras meses de profunda meditación y aislamiento creativo en las montañas, había concebido cada trazo, cada ángulo y cada palabra del diseño que estaba a punto de cambiar no solo la industria farmacéutica, sino la percepción de la evolución humana. Damas y caballeros, honorables miembros de la prensa global, dijo Sebastián, deteniéndose en el centro, bajando la voz en un susurro dramático que retumbó en los parlantes gigantes, levantando los brazos hacia los cielos. Les presento el final de las limitaciones. Les presento el pináculo de la evolución cerebral. Les presento la mente sin barreras. A sus espaldas, la inmensa y titánica pantalla LED de 40 metros de ancho se encendió con un estallido de luz carmesí y negra. Apareció el logotipo gigante, el mandala geométrico rotando lentamente, y el eslogan en letras colosales, junto con un comercial conceptual de 60 segundos de altísima producción gráfica. El público estalló. 1000 personas se pusieron de pie, aplaudiendo extasiados, silbando, ovacionando de pie al genio colombiano que había conquistado a los europeos. Y entonces, en el apogeo del ruido, en el milisegundo exacto en que Sebastián cerró los ojos para absorber la gloria y Valeria le lanzó un beso desde la primera fila, el cronómetro silencioso e inexorable de mi bomba termonuclear detonó. Como dije al principio, la verdadera venganza es cálculo puro. No calculé la explosión de los escombros para destruir ese salón físico, la calculé para que aniquilara la red global en su conjunto. Lo que Sebastián, en su infinita y patética arrogancia y en su superficialidad endémica, jamás se molestó en revisar, auditar o consultar con sus departamentos legales corporativos, fue la ingeniería inversa, histórica y semiótica del símbolo visual y del texto que yo, oculto bajo la identidad de Tomás Arango, le había entregado con un lazo de seda. El innovador mandala geométrico místico que ahora se proyectaba a 40 metros de altura y se transmitía a todo el mundo, no era en lo absoluto un diseño abstracto o vanguardista. Era una reproducción milimétricamente exacta, vector por vector, del símbolo sagrado, central y protegido por derechos de autor internacionales blindados, perteneciente a la Fundación Global de Conmemoración del Holocausto y Crímenes de Lesa Humanidad, una entidad filantrópica e histórica inmensamente poderosa, multimillonaria y brutalmente litigiosa con sede central en Ginebra. Era el símbolo utilizado de manera exclusiva, sagrada y solemne para identificar los monumentos de las víctimas de limpiezas étnicas en la Europa del siglo XX. Pero el símbolo no era el golpe de gracia. Era la combinación.
El eslogan supuestamente poético e inspirador que Sebastián acababa de recitar y que se leía en la pantalla en gigantescas letras blancas, que en su traducción superficial al inglés sonaba como Ascending through the ashes of the old mind, ascendiendo a través de las cenizas de la vieja mente, era un campo minado semántico. Yo lo había construido utilizando una estructura sintáctica antigua y un juego de dobles sentidos. Al ser indexado por los algoritmos de traducción automática en los mercados europeos y asiáticos, y debido a una sutil alteración de microcaracteres de la familia cirílica que yo había codificado maliciosamente en el texto fuente HTML de la página de la campaña, la frase se traducía de manera instantánea y automática en los foros de Internet, en Twitter y en las redes sociales alemanas, polacas y rusas, como una ofensa étnica profundamente gráfica, perturbadora, negacionista y directamente vinculada a la propaganda fascista más extrema. Básicamente, Sebastián Bastidas estaba utilizando en vivo, frente al mundo financiero, una iconografía sagrada del Holocausto combinada con retórica fascista cifrada para vender pastillas estimulantes, afirmando además ser el autor intelectual y creativo de todo ello. Yo había filtrado la revelación masiva de este horrendo descubrimiento enviando un dossier anónimo y exhaustivamente documentado a 15 de los periodistas de investigación, directores de ONGs y defensores de derechos humanos más agresivos, mediáticos e implacables de Europa y Estados Unidos. El envío automatizado de mis correos ocurrió exactamente 10 minutos antes de que Sebastián subiera al escenario. Adjunté al dossier las capturas de pantalla de la campaña, y lo más letal, las copias de los registros legales y las declaraciones juradas firmadas por Sebastián Bastidas semanas atrás, donde reclamaba orgullosa y contractualmente la autoría total y exclusiva del polémico diseño. Mientras Sebastián recibía los aplausos finales en el escenario, limpiándose una lágrima falsa de emoción y sonriendo a las ráfagas de flashes de las cámaras, la onda de choque digital impactó en el salón. Lo vi suceder en cámara lenta. Los teléfonos móviles de los 1000 invitados periodistas, inversores de Wall Street, ejecutivos, influencers comenzaron a vibrar y a emitir alertas de noticias de última hora de manera simultánea, creando un zumbido cacofónico y perturbador que silenció los aplausos como si hubieran cerrado una válvula al vacío. Un murmullo bajo, denso, como el sonido de un enjambre de avispas asesinas emergiendo de la tierra, se elevó desde el centro del auditorio. Pude ver el segundo exacto en que el impacto físico del horror golpeó la primera fila de personalidades. El padre de Sebastián, el venerable socio fundador, miró la pantalla de su iPhone. Leyó los titulares que acababan de aparecer en las portadas de Bloomberg y de New York Times Online. Se llevó una mano temblorosa al pecho, su boca se abrió en un rictus ahogado, y su piel curtida y bronceada se tornó repentinamente del color gris opaco de un cadáver fresco. Dejó caer el teléfono al suelo. Uno de los periodistas senior de la revista Forbes Latinoamérica, sentado en la fila 3, se levantó de un salto, pateó su silla hacia atrás, encendió la grabadora de voz de su teléfono, apuntó hacia el escenario y gritó a todo pulmón desde el fondo de sus pulmones. Señor Bastidas. Responda. ¿Es usted consciente de que acaba de robar y utilizar un símbolo protegido por la Fundación de Víctimas del Holocausto de Ginebra para lucrarse vendiendo suplementos vitamínicos? Las acciones del conglomerado inversor de su agencia se están desplomando un catastrófico 38% en Wall Street en este preciso instante y las operaciones han sido suspendidas. Sebastián, aún cegado por los potentes focos frontales, parpadeó varias veces, confundido, su sonrisa congelada en una mueca grotesca. Acercó el micrófono a sus labios, que ahora temblaban. ¿Qué? ¿De qué demonios está hablando, señor? Esto es un error. Esto es arte original y disruptivo, yo mismo lo. No pudo terminar la frase. Un segundo periodista, corresponsal de CNN, corrió por el pasillo central hacia el escenario con la cámara encendida transmitiendo en vivo, empujando a los guardias de seguridad que no sabían cómo reaccionar. La junta directiva de la Fundación en Ginebra y el embajador de Alemania acaban de publicar comunicados oficiales en Twitter condenando este acto de profanación corporativa repugnante. Rugió el corresponsal de CNN, su voz amplificada por la acústica del lugar. Anuncian que mañana a primera hora estarán interponiendo una demanda penal, civil y comercial internacional por $700 millones contra Ogilvy y Bastidas y contra usted personalmente, señor Bastidas, por uso indebido, difamación y daños morales graves. Dicen que tienen los documentos donde usted se atribuyó la creación de esta atrocidad. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Es usted un simpatizante de extrema derecha? El caos absoluto, crudo,
primario y salvaje que se desató a continuación fue la sinfonía de destrucción más hermosa, armónica y catártica que mis oídos han tenido el privilegio de escuchar. Fue un apocalipsis reputacional, financiero y humano en riguroso tiempo real. Los inversionistas asiáticos y locales se levantaron en masa, maldiciendo a gritos en múltiples idiomas, derribando copas de cristal en su prisa por salir y llamar a sus corredores de bolsa para liquidar sus posiciones antes de la quiebra inminente. El padre de Sebastián, sufriendo lo que parecía ser una angina de pecho, subió torpemente los escalones del escenario con la ayuda de 2 escoltas. Agarró a su hijo, a su heredero dorado, por las solapas del impecable traje Tom Ford, sacudiéndolo violentamente frente a las cámaras encendidas y los micrófonos abiertos que captaron cada palabra. ¿Qué mierda has hecho, pedazo de animal imbécil y soberbio?, gritó el anciano, con la voz quebrada por el pánico y la furia. Nos acabas de destruir. Has arruinado el trabajo de 3 generaciones en 5 minutos. Nos van a quitar hasta la camisa. Valeria. Ah, Valeria. Ella estaba de pie en la primera fila, paralizada como una estatua de sal. Miraba frenéticamente la pantalla de su propio teléfono inteligente con los ojos desorbitados por el horror absoluto. Estaba viendo cómo las redes sociales mundiales, en un acto de justicia sumaria digital, crucificaban a Sebastián sin piedad. El hashtag con su nombre y la palabra nazi ya era tendencia global número 1. Lo habían convertido en el villano corporativo definitivo, el monstruo insensible del año. Ella miró hacia el escenario, vio a Sebastián encogiéndose físicamente bajo los gritos de su padre y el asedio de la prensa, y pude ver la expresión en su rostro. No era empatía. No era dolor por su prometido. Era asco. Era el pánico puro de una rata que se da cuenta de que está atrapada en la bodega del Titanic mientras el agua helada le llega a las rodillas. Sabía que sus yates, sus penthouses y su estatus social acababan de ser incinerados. La seguridad táctica del centro de convenciones tuvo que intervenir con fuerza bruta para escoltar a Sebastián y a su padre fuera del escenario por la puerta de servicio, huyendo mientras docenas de reporteros los acorralaban como a perros rabiosos, exigiéndoles respuestas, gritando insultos. La pantalla gigante a sus espaldas fue apagada abruptamente, dejando tras de sí un salón iluminado solo por las luces de emergencia y el caos humano. Yo me quedé allí, inmóvil en el fondo de la sala, dejando que la escena bañara mis retinas. Luego, me di media vuelta con tranquilidad clínica. Dejé mi bandeja de acero con las copas de champán intactas sobre una mesa auxiliar. Salí por la pesada puerta doble hacia el pasillo trasero del centro de convenciones. Me desabroché el moño del uniforme, lo tiré en un basurero metálico y salí a la calle. Respiré el aire frío, húmedo y contaminado de la noche bogotana, llenando mis pulmones. Sabía a libertad absoluta. Sabía a sangre enemiga. Sabía a victoria total. La caída del imperio en las semanas siguientes fue catastrófica y no dejó sobrevivientes en el campo de batalla. La precisión de mi arquitectura superó mis propias proyecciones matemáticas. El colosal holding publicitario internacional con sede en Nueva York, que era dueño del 60% de las acciones de la agencia Ogilvy y Bastidas en Latinoamérica, convocó a una junta de emergencia esa misma madrugada. Liquidaron la empresa colombiana por completo en menos de 48 horas. Despidieron a todo el personal, cerraron las oficinas y se declararon en bancarrota estratégica para intentar frenar la masiva hemorragia de relaciones públicas y aislarse de las demandas colosales que llovieron de todas partes de Europa y de corporaciones locales que cancelaron sus contratos inmediatamente. Sebastián Bastidas fue la carne de cañón ofrendada a los dioses de la opinión pública. Fue despedido deshonrosamente y la agencia matriz interpuso una contrademanda civil en su contra, alegando negligencia criminal dolosa. Fue vetado y puesto en la lista negra de la industria publicitaria global de por vida. Ninguna agencia, ni siquiera la más miserable del tercer mundo, lo contrataría jamás. KLM Group, por supuesto, no existía para ayudarlo. La corporación suiza, sus servidores web, sus correos, el bufete fiduciario, que legalmente alegó engaño al igual que todos, y el dinero del adelanto, desaparecieron en la niebla y el éter digital como un fantasma en la madrugada, dejando a Sebastián como el único, exclusivo y solitario responsable legal, civil y penal de la aberración. Al haber firmado que la campaña era suya bajo exclusividad, Sebastián tuvo que responder con su propio patrimonio. La Fundación del Holocausto, actuando con una ferocidad judicial que hizo historia, embargó todas y cada una de las propiedades a nombre de Sebastián Bastidas para cubrir los acuerdos extrajudiciales y evitar la cárcel. Le embargaron el Porsche, le vaciaron las cuentas bancarias personales y, por supuesto,
le incautaron el majestuoso penthouse de 3 pisos en los cerros orientales antes de que pudiera amoblarlo. Valeria, demostrando la encomiable y pura lealtad que la caracterizaba, la misma que me había profesado a mí, lo abandonó el mismo día que los alguaciles llegaron a las cuentas bancarias. Literalmente empacó sus maletas Louis Vuitton, le dejó el anillo de compromiso de 3 quilates sobre la mesita de noche, un anillo que pronto sería incautado como activo de valor, y desapareció. La última vez que supe de ella, meses después, a través de perfiles falsos que utilizo para monitorear los escombros de mi obra, estaba intentando patéticamente vender servicios de diseño de interiores por Instagram desde un apartamento minúsculo, rentado y lúgubre, quejándose en historias sobre lo traicionera, dura e injusta que era la vida, luciendo demacrada y resentida. Sebastián Bastidas, el heredero, el depredador de la sonrisa deslumbrante, el hombre de los trajes italianos Tom Ford, terminó siendo acogido en la habitación de huéspedes de la casa de su anciana madre. Deprimido, sumido en un alcoholismo crónico, medicado con antidepresivos pesados y repudiado públicamente por su propio padre, quien nunca, hasta el día de su muerte por un infarto masivo un año después, le perdonó haber destruido el legado familiar de 50 años y el honor del apellido por su infinita incompetencia y soberbia. Sebastián ahora sobrevive, según me informan, diseñando menús baratos para pequeños restaurantes de barrio bajo seudónimos que nadie reconoce, ganando el salario mínimo, mirando el suelo cuando camina por la calle para evitar ser escupido. En cuanto a mí, yo me encuentro ahora sentado en la amplia terraza de madera de teca de mi nuevo apartamento frente al Océano Pacífico, en una jurisdicción lejana donde el sol siempre brilla y los impuestos son razonables. Trabajo como consultor estructural de marcas independiente. Opero bajo un seudónimo altamente respetado en el mercado anglosajón, eligiendo con pinzas a los clientes que deseo aceptar, ganando en una sola semana lo que Sebastián y la vieja agencia me pagaban en un año entero, y dictando mis propias, absolutas e inquebrantables reglas. Mientras observo cómo el sol rojizo se hunde lentamente en el horizonte infinito, tiñendo el océano, las nubes y el cielo de un color naranja profundo que parece fuego líquido, cruzo las piernas, doy un largo sorbo a mi café negro de grano selecto, y pienso en la gélida, matemática y hermosa perfección de la física estructural. Pienso en cómo, si diseñas el plan correctamente y calculas la tensión emocional, la codicia y los puntos ciegos de tu enemigo de forma impecable, ni siquiera tienes que mancharte las manos empujando el edificio al abismo. Solo tienes que sonreír, darles las llaves de contacto de la grúa pesada, y sentarte a una distancia segura, en primera fila, para observar cómo su propio y monumental ego opera gustosamente la bola de demolición sobre sus propias cabezas. ¿Alguna vez han mirado fijamente a alguien a los ojos, sonriéndole amablemente y elogiando su genio, mientras le entregan cuidadosamente la soga de nudo corredizo, sabiendo con una certeza absoluta, matemática e irrefutable que, en su infinita y delirante arrogancia, ellos mismos se encargarán gustosos de anudarla apretadamente alrededor de sus propios cuellos y patear la silla?